Vamos empezando porque si no se nos hace tarde, digamos, después verán entonces la grabación para adelantarse. Bueno, muy bien. Por favor, me confirman que estén viendo la presentación. Está cargando. Señora profe. Está cargando, profe. Listo. Ok, bueno, listo, perfecto. Profe, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho? Sí, señora, ahí en la lucha. Ya veo como todos ahí haciéndole un poquito a la vida, antes de que la vida se la haga a uno, ¿no? Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces veníamos de la exposición de por qué crecen los países. Entonces, haciendo un breve resumen, las razones para que un país, digamos, pueda presentar crecimiento, por una parte, es el progreso técnico, o sea, la incursión en temas de tecnología que le permitan cada vez estar más tecnificados. La inversión y la acumulación de capital, porque eso quiere decir que al ir ejerciendo una cantidad de actividades, pues obviamente los rendimientos y el valor que queda o el dinero que queda a partir de realizar la gestión, entonces, primero se muestra en términos de inversión y segundo, cuando se presentan los resultados de la gestión, pues hay una acumulación de capital. El capital humano y físico, que es todo el talento humano que uno pueda vincular a la situación, más todo lo que implicaría la fuerza que estas personas imprimen a la gestión laboral. Adicionalmente, apertura de mercados exteriores, porque al abrir mercados exteriores quiere decir que yo, ay Dios, ya tengo específicamente organizado mi trabajo, ya tengo mis redes, digamos, a nivel local, a nivel de distribución, a nivel de gestión, y cuando definitivamente ya salto el charco y empiezo a traer divisas, o sea, utilidades o dineros que surgen de actividades con mercados internacionales, pues la cosa obviamente va a mejorar. Luego el mantenimiento de los mínimos imprescindibles que corresponden a la seguridad física, a la jurídica, al tema de la paz y el concepto más importante que hemos venido tratando desde el origen de esta asignatura que se llama libertad, la que está presente en absolutamente todas las actividades del ser o debería estar presente en todas las actividades del ser. Entonces vamos a ver también otro concepto importante y es qué es la economía de bienestar. La economía de bienestar estudia la forma de organizar la economía de modo que resulte socialmente deseable. Se dirá entonces, esto no es necesario, basta con dejar que cada individuo actúe de forma libre. Cuando uno encuentra una economía de bienestar es porque tiene un país que está libre de contaminación. Vayan pensando ustedes específicamente si Colombia maneja una economía de bienestar. Hay una infraestructura para todos, es decir, todas las obras de infraestructura benefician a todo el mundo. Esto es carreteras para todo el mundo, zonas totalmente conectadas, adicionalmente infraestructura vial en cada uno de las regiones, sin tener carreteras destapadas por allá conectando poblaciones que son de carácter menor. Si tengo obras, por ejemplo, a nivel de educación, colegios, universidades, si tengo en temas de salud, pues obviamente todo cubierto, es decir, todo lo que implique infraestructura para todo el mundo.
un poco de aceptación social, acceso a la educación de manera fácil, de manera que todo el mundo pueda pagar o que más bien la educación sea de carácter gratuito. Un estado de bienestar que pretende ser una organización socialmente deseable de la economía y adicionalmente el Estado garantizando la provisión de servicios y prestaciones de toda índole. Ahí es donde de pronto uno empieza a notar que de alguna manera algo no está bien. Cuando se habla de economía de bienestar, estamos pensando en una rama de las ciencias económicas y políticas que toca específicamente situaciones de eficiencia económica y de bienestar social. Esto por lo general hace un análisis sobre lo que tiene que ver con el bienestar familiar, con el bienestar general de las personas en cualquier medida, es decir, en términos de actividad económica, en términos de los individuos dentro de la sociedad. Obviamente, digamos que ahí hablamos de conceptos como el individualismo o como bienes de orden común, pero son conceptos que se miran desde el punto de vista económico para luego definir fórmulas o planteamientos o cosas de eso. A nosotros lo que nos interesa específicamente es entender que los países determinan o garantizan unas economías de bienestar que dependen obviamente de todas sus políticas de macroeconomía y que se supone que todo lo que ponga el Estado viene a ser como un disfrute para la sociedad y trata de dar respuesta, por ejemplo, a situaciones de equilibrio social, a, a situaciones donde los temas de sociedad no tienen problemas, donde todo el mundo está feliz, donde todo el mundo tiene un bien que proviene de lo colectivo. Entonces, pues ahí es donde uno realmente no alcanza como a identificar bien qué está pasando en nuestro país, específicamente con la economía de bienestar. En la relación, por ejemplo, costo-beneficio, generalmente los empleados eh, hacen análisis a partir de los efectos que se producirían eh, intrínsecamente, o sea, son análisis internos en el tema de cómo se proyectan estas compañías, qué efecto tiene, por ejemplo, la gestión práctica que hace la economía, cómo se fortalece esa empresa para la que yo trabajo y de alguna manera la cantidad de condiciones de bienestar que yo alcanzo gracias a que mi empresa puede tener una condición buena, digamos, de bienestar. Entonces, hablemos un poquito de las necesidades básicas. Las necesidades básicas son, como su nombre lo determina, totalmente prioritarias para el ser, no importa el país donde estén. Hay un teórico que se llama Abraham Maslow, que Abraham Maslow ha determinado una pirámide donde establece todas las condiciones necesarias de vida de un individuo. Este estudio ha servido para la psicología, ha servido para la sociología, nos sirve a nosotros en términos de comunicación cuando hacemos análisis crítico de las problemáticas que podemos encontrar en el país. Es obviamente un indicador para la economía de las naciones. Es un aspecto que utilizan, por ejemplo, las personas que están en campaña para hablar de cosas que el pueblo requiere y eso después se les convierte en un discurso que a veces es solo promesas y nada de realidades. La pirámide de Maslow identifica necesidades fundamentales. Una de ellas, que es como la más fuerte, la que está en la base, se llaman necesidades de subsistencia. ¿Qué necesidades pueden estar allí? Por ejemplo, tener salud y tener todo lo que tenga que ver con mi salud, o sea, una atención médica, medicamentos, tratamientos, que todo sea en tiempo, digamos, oportuno, sin necesidad de estar poniendo pues tutelas para poder acceder al tema de salud.
Alimentación también, porque es una situación de carácter fundamental. Todos los individuos necesitan alimentarse, necesitan tener sus varias comidas al día. En fin, ahí, digamos, esto es lo que corresponde al renglón de esa base piramidal que se llama eh, necesidades fundamentales de tipo subsistencia. Existen otros que son los de protección, donde aparecen los sistemas de seguridad que provee el Estado, sistemas de prevención. Por ejemplo, nosotros vemos que el Estado tiene oficinas de prevención del riesgo. Entonces, a ellos es a los que les corresponde identificar si fenómenos de la naturaleza pueden llegar o no a tener injerencia con situaciones específicas que van a tocar la estabilidad de las personas. No hay que esperar en Mocoa a que un río se desborde y que se lleva un montón de población a su paso, sino que debe haber una prevención del riesgo. Por ejemplo, una situación como en Barranquilla con el tema de los arroyos. Parece que han hecho un tratamiento bien especial, pero como el acueducto de Barranquilla está hecho como está, entonces hace que eh, todos como los caminos por donde van los arroyos no puedan canalizarse. Y como no se pueden canalizar cuando hay una situación a causa de embates de la naturaleza, por demasiadas lluvias, se suben los niveles, estos tienen que buscar por dónde salen y al salir tocan las calles de la ciudad. Y ya pues todo el pueblo, todo el mundo en Barranquilla sabe qué calles van a ser tocadas por los arroyos. Y saben que cuando hay un determinado aviso empieza a llover y empieza a llover y los arroyos empiezan a llenar y purrundum firilis, que eso no tuvo una canalización, sino que se lleva a su paso lo que encuentre, motos, bicicletas, carros, personas. Pues eso no debería pasar. Algún día le deberían poner mano y dinero al tema de los arroyos en Barranquilla. Según me han contado, habían hecho varias obras, pero desafortunadamente hace poco también se presentaron inconvenientes a nivel de arroyos incontrolables que se meten en determinados barrios por todas las vías y ocasionan estragos. Claro, cuando el nivel del agua baja, todo vuelve a la normalidad. Pareciera que por aquí no pasó absolutamente nada y es una cosa que es como medio mágica, mejor dicho, Colombian Way. Y así sucesivamente. El Estado tiene que hacer prevención desde todo punto de vista. Tiene que hacer prevención, por ejemplo, en una situación de salud pública como la que tenemos con el tema de COVID. Tiene que hacer prevención y entonces pone a todos sus organismos a trabajar en materia de prevención, de culturización, de información, de campañas específicas para que la gente entienda cómo es que se utiliza un transporte público, cómo se hace una fila en la espera de, cómo se regula, por ejemplo, un centro comercial, cómo se regulan las empresas que tienen que ver con el Estado para atención al público. Entonces ponen en funcionamiento la virtualidad, ponen en funcionamiento el distanciamiento, lavamanos en todas partes para que la gente se lave las manos. Se trata de hacer prevención para hacer que las cosas que van a atacar o van a hacerle daño en general a la población podría llegar a ser que estuvieran totalmente previstas mediante mecanismos que impidan que la población tenga inconvenientes. También dentro de esta condición de protección entran los temas de vivienda. Cada persona debe tener una vivienda, una casa, un apartamento, una finca, igual, no se sabe dónde está la vivienda, pero tener una vivienda. ¿Qué tal nosotros todos, pues ahí en la calle, a la sombra de un árbol, sin una privacidad, sin un baño, en qué nos acostamos? Por eso es que es tan grave el tema de los despechados y el tema de las personas que migran hacia ciudades y no saben a dónde van a llegar a vivir, teniendo como base que la vivienda es una necesidad y es una situación de carácter prioritario con, digamos, los nacionales. Situaciones de afecto también están previstas dentro de la pirámide de Maslow, dentro de las necesidades básicas. Necesitamos o tenemos derecho a tener una familia, a tener amistades, a tener privacidad, a tener lazos, digamos, que nos unan, que destaquen todas estas condiciones de hermandad, de tranquilidad emocional y casi de carácter espiritual.
para las personas que habitan nuestro territorio y todos los territorios del mundo. Otra categoría que se denomina entendimiento. Allí aparecen la educación y la comunicación. La educación desde el punto de vista que es que debe haber educación para todo el mundo. No es solamente el conocimiento de los saberes básicos, sino que debe haber una infraestructura específica donde todas las personas puedan acceder a la educación en sus distintos niveles para que el país llegue a ser cada vez más competitivo. En la medida en que hace unos años había analfabetismo, se calificaba a los países como países analfabetas. Cuando hay erradicación del analfabetismo, es que ya todo el mundo por lo menos sabe leer y sabe escribir. Es increíble, pero en Colombia todavía hay gente que no sabe leer y no sabe escribir. Entonces, esto obviamente hemos venido trabajando por esto. Hemos venido trabajando porque exista, por ejemplo, acceso a los niveles primarios, a los niveles de secundaria, a que sí existe infraestructura que tiene que ver con las universidades, estudios de posgrado, otros saberes. Por eso es que el SENA es tan importante para nosotros, porque todo aquel que no ha podido entrar a un programa de educación superior, por lo menos tiene educación para el trabajo. Y dentro de las universidades hay unas que se dedican específicamente a técnicos y a tecnólogos dentro de la formación para el trabajo, es decir, una cantidad de conocimiento que se da para que la persona alcance eh, herramientas necesarias para trabajar en oficios varios, no oficios de carácter profesional, porque son profesionales, sino oficios que por lo menos le van a permitir un trabajo en la vida y al tener un trabajo, pues una remuneración y al obtener una remuneración, mejores condiciones de vida y de calidad de vida. Entonces, estos aspectos de educación que deberían ser, a mi modo de ver, casi gratuitos por el país, porque un país como Argentina tiene casi subsidiada hasta la educación superior y la de posgrados y todo eso, tienen un mejor sistema. Igual, pues aquí se ha querido hacer algo hemos logrado, pero aún nos falta. El tema de comunicación, pues si vamos a volver a las bases de la comunicación, ustedes saben que la comunicación implica compartir algo, implica establecer una interrelación con las personas de manera tal que se pueda, digamos, crecer, conocer, establecer amistad, hacer intercambio de saberes, intercambio de posturas, obviamente es como el mayor desarrollo que se tiene dentro de lo social. Otro renglón pertenece al de participación. Todos tenemos derecho a participar en el programa. Hay derechos y hay responsabilidades. Entonces, es la cuestión de conocer qué pasa con el país, con las decisiones fundamentales, poder participar a partir, por ejemplo, de elecciones, a partir de votaciones donde se va a determinar quién quiere y quién no quiere, el conocimiento, por ejemplo, del derecho a partir de la Constitución y de las normas establecidas en un país para lograr específicamente poder funcionar mediante unos parámetros y, como dicen, todas las normas que establezcan una forma de proceder. De la misma manera, tenemos trabajo, está dentro de esa categoría de la participación, porque el trabajo permite hacer un crecimiento en el conocimiento, un crecimiento en la especialización, pero es una forma de participar y de participar de la economía, participar del desarrollo del país o participar de las acciones que lo van a llevar al desarrollo. También tenemos derecho dentro de todo esto y es fundamental para las personas el ocio. Eso implica actividades de entretenimiento, implica el juego, implica los espectáculos, implica vivir la cultura, implica tener una serie de espacios donde hay recreación, donde hay deporte, donde hay una cantidad de actividades que es necesario tenerlas equilibradas en la vida. Por ahí alguna vez le escuché a una persona que era muy importante para el individuo tener equilibrado todo su desarrollo desde el punto de vista familiar, emocional, personal, profesional y de actividades lúdicas. Por ejemplo, el hombre sí puede hacer algo que nosotras las mujeres no hemos podido y es conjugar el nada. ¿Qué estás haciendo? Nada.
¿Pensando en qué? En nada. Ese cajón desocupado del que hablan que tienen los señores y resulta que nosotros las mujeres no podemos porque somos muy cositeras y siempre estamos haciendo alguna cosa y pensando en algo y elucubrando y no nos quedamos quietas y entonces cuando es la casa, los niños, el perro, el gato, el novio, el marido, el problema de la amiga, de la familia, todo, no nos podemos quedar quietas así, en posición de el sexo masculino sí lo puede hacer. ¿Y qué estás haciendo? Nada, pero si estás hablando conmigo, pero no estás haciendo nada. ¿No me estás pensando? No, es que no estoy pensando en nada. Entonces, es algo muy divertido. Eso es también un derecho, es un derecho y está dentro de esa necesidad básica del descanso y del juego y del esparcimiento y todas estas cosas. De la creación, por ejemplo, a nivel de habilidades y de destrezas, y vuelvo a mencionar a doña Catherine Ibargüen, que me parece espectacular, tremenda morenaza de nuestras regiones colombianas, afrodescendiente, con unas piernas que le salen desde aquí y con una capacidad absolutamente espectacular de saltar. No sé por qué me llama la atención eso, de esta habilidad de poder saltar. Yo no puedo saltar ni 50 centímetros, mejor dicho, aquí hay un charco y yo salto el pedacito de andén y seguro me mojo y piso el charco y me mojo y se daña el pantalón y se daña todo. Esta mujer salta 14 punto algo, casi 16 metros y uno dice, 16 metros es casi el frente de una casa, por Dios santísimo, salta mucho. Mujeres como Shakira, a mí no es que me guste mucho como canta Shakira, pero tiene un ángel maravilloso en el escenario y ha logrado ser embajador de nuestro país o embajadora de nuestro país con su talento y con su carisma sobre el escenario, con esa forma de mover las caderas, con esa forma de hacer tantas cosas. Me parece espectacular. Entre habilidades y destrezas, toda la capacidad de creación. Obviamente esa capacidad de creación, pues es fundamental en el ser y está dentro de la pirámide y todos necesitamos un espacio para poder ser creativos, para poder plasmar en las cosas, en las acciones y en las actividades lo que nosotros somos. A nivel de identidad, pues obviamente están los grupos de referencia, los temas de orientación a nivel sexual, de la definición, por eso es que pues hoy en día en los formularios le dejan a uno hombre, sexo masculino, femenino, otro, y uno tiene que tener esa libertad de escribir otra cosa que no está establecido dentro de lo que antes se había determinado como sexo, más vivir la sexualidad también desde el punto de vista de la experimentación y de vivir esa libertad y de tener actividad de carácter sexual porque es una necesidad para el individuo. El tema de los valores también. Y por último, lo que les digo que es una situación estructural, coyuntural, que se llama libertad, donde va la igualdad de derechos para todos. Aquí está esta pirámide, entonces esta pirámide de Maslow, hay que tener en cuenta que el señor Abraham Maslow es parte de los exponentes de la psicología humanística y que identifica que todos los seres humanos tenemos algún tipo de necesidad y que estas necesidades se hacen evidentes en cualquier tipo de organización de carácter social. Entonces, todas las acciones del individuo se hacen presente en esta pirámide. Entonces, hay una base muy fuerte donde aparecen las necesidades fisiológicas, las de respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. Ahora me van a buscar, por ejemplo, qué quiere decir homeostasis, para que no se nos olvide la palabra. El tema de respiración. La semana pasada andaban con un tema ahí de que el polvo del Sahara que venía corriendo por no sé cuántos continentes y atravesando el mar, había llegado a Bogotá y se veía como una capa ahí como toda extraña y que hay que tener muchísimo cuidado por lo que implican las partículas esas y en la salud de las personas. Pues ahora afortunadamente nos cogió con el tapaboca puesto, pero fíjense que el tapaboca no nos permite contagiarnos y hacer que los virus entren. De hecho, creo mucho que las gripas se han erradicado gracias al tapaboca porque pues ya no estamos en contacto con tanto germen y tanta cosa. Entonces, el hecho de respirar es importante
Y el hecho de que el Estado nos garantice una calidad del aire a partir de todos los trabajos pues, que hacen todas las secretarías de medio ambiente de las alcaldías correspondientes, más las iniciativas de carácter ambiental que tienen origen en lo nacional. Ya tuvimos la posibilidad de buscar qué es homeostasis para que no se nos va a olvidar. Conjunto de fenómenos de autorregulación conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo. Ok, entonces, ¿cómo podríamos decirlo? Como autorregulación de nuestro organismo, quitando todo lo que hay ahí en la mitad. Entonces, respiración, alimentación, descanso, sexo y autorregulación de nuestro propio organismo. Muchas gracias, querido Oscar. A nivel de seguridad, entonces aparece la seguridad física, la seguridad, por ejemplo, de poder acceder a un empleo digno, de los recursos, desde el punto de vista de lo moral, desde lo familiar, desde la salud, desde la propiedad privada, que no tengamos, por ejemplo, que pagar por una vivienda, como les ha pasado a muchos, pagan por una vivienda y después a los que les dieron la plata desaparecen y resulta que esta gente estaba era vendiendo el terreno de otro. Entonces, en fin, todos esos aspectos de seguridad aparecen en la pirámide de Maslow. El tema de afiliación y el tema de afiliación o filiación también con los amigos a nivel de afecto, en la intimidad, en la sexualidad. De reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito y de autorrealización, moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas. Entonces, si vemos bien, en esta base de la pirámide, se ubican las necesidades más vitales y prioritarias de supervivencia porque son las del origen biológico, mientras que las que están en la punta, como las de autorrealización, son necesidades que podrían presentarse en menor escala y que adicionalmente, digamos, la persona no las cree tan fundamentales como sí son las principales que están abajo haciendo la base de esta pirámide, que son las que tienen que ver con la fisiología del ser humano. También hay otra situación ligada a nivel conceptual a esta pirámide y es que las personas tienden a hacer escalas piramidales en sus preocupaciones. Y antes era muy importante, por ejemplo, tener una familia. Hoy en día a veces se desplaza la familia por una serie de actividades de carácter económico y no se sabe mantener un equilibrio entre estas dos condiciones, la familia y el trabajo. Suele suceder que también por acumulación de capitales, de bienes y de servicios, las personas piensen más en lo que implica para ellas la seguridad desde el punto de vista de lo monetario y no explícitamente desde lo que se tiene a nivel de familia o a nivel personal o a nivel de ideales o de valores, ¿no? Entonces, a veces hay que pensar un poquito en pensar y revisar esa categorización de las necesidades. Por acá tengo una frase escrita de Mahatma Gandhi y dice, el verdadero progreso social no consiste en aumentar las necesidades, sino en reducirlas voluntariamente, pero para eso hace falta ser humildes. ¿Cuántas veces los que más tienen son los más infelices en la situación y los que menos tienen son felices con lo que les llega? Entonces, de pronto hay personas que tienen una casa de 5.000 metros cuadrados y no la disfrutan tanto como una persona que tiene una casita donde hay 30 metros cuadrados y la felicidad que eso representa para la familia. Entonces, es una cuestión donde el ser humano desarrolla deseos y obviamente los va elevando o los va bajando de acuerdo
a la cantidad de categorizaciones que quiera tener dentro de su cabeza o a lo que considere que es, digamos, importante. Entonces, pues importante revisar a Maslow en esta pirámide con sus necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de reconocimiento y de autorrealización o de autosuperación. La Organización Mundial de la Salud también define la salud mental como un estado de bienestar físico, de bienestar mental y de bienestar social. Es importante, digamos, como el concepto, porque fíjense que la Organización Mundial de la Salud está dentro de toda la temática de objetivos de desarrollo, aportándole a definiciones de carácter global, haciendo acuerdos y obviamente los países hacen presencia dentro de esto y es importante lo que ellos digan frente a los distintos tipos de planteamientos teóricos que puedan presentarse. Aparece entonces ese, perdón, bienestar psicológico de las personas que de pronto engloba en sí misma las necesidades más elevadas que pueda tener una persona y allí involucra, por ejemplo, cualquier tipo de sensación eh, para hacer que la persona juzgue cómo es su vida desde el punto de vista global. Hay personas que no tienen nada y son felices, tal cual como lo está indicando Mahatma Gandhi. Hay personas que se liberan, por ejemplo, estos monjes tibetanos. Los monjes tibetanos, ellos única y exclusivamente piensan en la meditación, piensan desde Mahoma y todo esto en unas posturas muy bonitas de equilibrio, no solamente del ser, de control, es la homeostasis, esa autorregulación de todo, del aquietamiento, por ejemplo, del espíritu. Son personas que no se ponen bravas, son personas que obviamente no se van a poner a correr ni se van a montar en un Transmilenio donde todo el mundo lo empuja, son personas que no se van a morir por acumular capital para un día tener un buen carro o un carro no. Para ellos está primero todo lo que sea espiritual, la situación de afecto, por ejemplo, la plantean y tienen afecto y se enamoran y todas esas cosas, pero fuera de las condiciones del ego. Y el ego, pues digamos que la madre de todos los vicios que hace que tengamos los sentimientos negativos más aburridores de posesión, de envidia, de tantas cosas que nos hace pelear con las personas simplemente por ego, en fin. Es importante saber que a veces no hay necesidad de comparar estas situaciones de carácter tan personal dentro de lo material, sino que están arraigadas en lo que puede ser el sentimiento de las personas, en los afectos, en lo más importante que puede ser la familia. Y allí encuentran una psicología totalmente clara que lleva nuevamente pues al planteamiento que se está haciendo aquí en la parte fisiológica de la homeostasis de completo equilibrio y balance entre todo lo que hacen. Acá hay una frase de Maslow que dice, caminarás delante hacia el crecimiento o caminarás para atrás hacia la inseguridad. Eso lo dijo Abraham Maslow, es interesante. Hay un comentario alrededor, dice, por lo tanto, y a pesar de que muchas investigaciones y estudios apoyan la teoría de las necesidades humanas de Maslow, existen otras muchas que no parecen ir en la misma línea y que han realizado críticas hacia este modelo como lo abstracto que es su concepto de autorrealización, que es el que tenemos arriba, desde el punto de vista de la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de los hechos y la resolución de los problemas. De hecho, hay estudios que afirman que incluso sin tener cubiertas las necesidades más básicas, también son importantes las relacionadas con la autorrealización y el reconocimiento. Independientemente a las críticas que pueda recibir esta teoría, la teoría de las necesidades de Maslow es un aporte fundamental en la psicología que contribuyó a establecer y desarrollar la psicología humanista y el concepto del bien común.
Bien interesantes estos conceptos desde el punto de vista de la economía y seguramente nosotros nos llevamos sorpresas porque nunca habíamos contemplado aspectos de esta naturaleza. Pero obvio, cuando uno contempla números, cuando uno contempla la economía, en lo primero que se piensa, por ejemplo, es en la satisfacción de las necesidades básicas. Y si no hay un parámetro generalizado a través de la pirámide, lógico que no vamos a encontrar qué es. Lo jurídico también podría estar ahí. Entonces, miremos qué dice el artículo 365 de nuestra Constitución, ¿quién garantiza en Colombia las necesidades básicas? Dice, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley. Podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una u otra cámara, por iniciativa del gobierno, decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley queden privadas del ejercicio de una actividad lícita. Bueno, muy bien. Yo creo que el artículo menciona muchas cosas que tienen que ver con la garantía de las necesidades básicas en nuestro país. Y pregunto, se supone que la compañía Electricaribe se quedó con una platica, ¿no? Es una de las corrupciones más grandes que hay, entró ahí, no se sabe en estos análisis históricos de lo que fue Electricaribe, llegaron unos españoles, se supone que le iban a suplir de energía eléctrica a muchos departamentos, sobre todo todos los departamentos de la costa, y oh sorpresa, que se fueron con la platica y la costa sin recibir energía, suministro de energía. ¿Qué nos tocó a los colombianos del resto del país? Pues asumir en el recibo de energía el dinero que se necesita para mover Electricaribe. Obviamente yo pregunto y digo, eso debería ser parte del Estado, pero seguramente el Estado en este momento no tiene plática para tanta cosa. Lo que ocurra con Hidroituango también es importante porque ellos son los que suministran energía. Y todas estas empresas de servicios, pues obviamente deben cumplir con esta garantía y esta calidad de vida para los nacionales. A veces uno encuentra que los recibos de servicios públicos son muy elevados, que hay personas que, por ejemplo, no tienen alcantarillado y se los cobran en determinados barrios. Hay personas que todavía no han podido recibir un suministro de alguno de estos bienes de carácter regular. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Si estamos en la vía del desarrollo o somos países desarrollados o mejor dicho, ni siquiera somos subdesarrollados? Muy bien, entonces ahí les dejo este regalito del artículo 365 de la garantía de las necesidades, del cubrimiento de necesidades. Veamos qué dice el artículo 366. Dice, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. Y ahí en lo territorial, yo pienso también, por ejemplo, lo que son las corporaciones autónomas regionales, que tienen un papel muy importante dentro de los territorios y que también la mayoría de ellos tienen inconvenientes desde el punto de vista de garantía de estos cuidados de los recursos porque pasan cositas, se llevan la plata que corresponde
a la gestión de las entidades territoriales. Más otras, por ejemplo, en una época había una entidad que se llamaba el Instituto de Crédito Territorial. Cuando la banca no le prestaba a las personas para tener una casa a nivel nacional, sobre todo en regiones apartadas, aparecía el Instituto de Crédito Territorial y le prestaba a las personas dineros para gestionar las empresas, para adquirir vivienda, para hacer muchas cosas. Entonces ya tenemos otro segundo articulito dentro de nuestra Constitución y es el artículo 366. Muy bien. Entonces yo voy a dejar de compartir por acá pantalla específicamente, pues porque quisiera que de pronto hicieran algún comentario con respecto a estos temas. ¿Qué opinan específicamente sobre esta teoría de la necesidad y cómo se cubren las necesidades en Colombia? ¿Qué opinión les merece el tema? A ver, Osquitar, su merced que tiene una mente rápida para opinar. Bueno, profe, sí, claro. Bueno, creo que es impresionante cómo eh, existe la disparidad entre lo que dice la Constitución y lo que se vive pues realmente más allá afuera de las grandes ciudades, o inclusive aquí también se ve mucho. Por ejemplo, en casos como en el Chocó o en la costa que tú mencionabas, de esta empresa Electricaribe que ya dejó de funcionar, de operar mejor, y pueblos donde ella operó y nunca, municipios donde ella operó y nunca llegó en corregimientos la luz eléctrica, por ejemplo en el Magdalena, o en el caso del Chocó, que hay municipios o corregimientos donde la electricidad solamente llega 5 horas al día. Creo que a mí particularmente me tocó vivir esa cuestión de no poder contar con energía. Imagínense en la costa 35 grados centígrados y uno sin ventilador, porque pues lógicamente Claro, no hay con qué, ni mucho claro. menos existe un sistema de agua potable. Entonces eso creo que esas condiciones son muy difíciles de supervivencia, ¿sí? Entonces a veces es incompetente, por decirlo de alguna manera, lo que estipula la Constitución y lo que realmente se vive en los diferentes pueblos de Colombia. Así es, y desafortunadamente no tenemos como un equilibrio, como una garantía que las cosas pasen para el beneficio de las personas, para satisfacer sus necesidades básicas, que bien complicado que es el tema hoy en día, ¿no? Y lo que dices es muy, muy cierto. Y es que no es sino salir a investigar qué es lo que está pasando. De pronto acá nosotros en las grandes capitales, en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en Medellín, pues tenemos como una garantía de ese suministro de esa energía. Pero a mí me aterró, yo no sé qué pueblito del Atlántico hace unos días, sí, hace poquitico, hace mes y medio, por primera vez tuvo energía. Sí, Es creo que increíble. fue ese después de 120 años, imagínense. ¿Qué tal esa? Es que esa es la situación El grave. siglo pasado, 2 siglos, mejor dicho. 2 siglos, exactamente, sí, exacto. ¿Cómo se llama? ¿Jardinete? No, Martinete, en el Ah, Magdalena. ok, es en el Magdalena, no es en Atlántico. Increíble. Pero en el Muy- Atlántico también es muy común, qué pena que te interrumpa, porque inclusive hoy, no sé si fue ayer hoy, barrios de Barranquilla sin electricidad. Entonces eso es una afectación también para los comerciantes y para las tiendas de barrio, para los supermercados, porque pues eso representan pérdidas, ¿sí? Claro, Entonces es cuestión, no solo, a veces uno piensa que en Barranquilla no sucede, y sí es común. sí, Y yo, claro. por ejemplo, en mi caso, cuando llegué acá a Bogotá, una anécdota muy curiosa fue que yo, la primera semana yo le decía a mi tía, acá no se va la luz, y entonces todos estábamos en familia, y realmente fue muy chistoso porque me dijeron, no, acá no, pues no sucede eso como allá, porque es que allá literalmente todos los días hay cortes de 1 o 2 horas sin electricidad.
No, gravísimo, es que de verdad que es grave. Es que se dañan los alimentos, hay gente que no conoce una nevera, por ejemplo, viviendo en zonas muy calientes. Pero ¿para qué va a tener una nevera si la nevera se conecta y se desconecta, se conecta y se desconecta y lo que termina es dañándose los electrodomésticos? Es increíble. Qué cosa tan difícil la que tenemos que vivir ahora. Marcelita, ¿su merced qué opina? No sé, profe. De esta situación de este país? ¿Si tendremos o no tendremos garantías estatales en lo mínimo? Pues la verdad no, profe, pues porque por lo que decía el compañero y por lo que tú decías, digamos, del pueblito de esta región de Magdalena, ¿pues qué dijo? Ujú, La verdad no sabía hasta ahorita que te escuché decir, pero pues es tenaz porque sí se supone que el gobierno, digamos, está a cargo de suplir esas necesidades y no, digamos, este es el tiempo que hay, digamos, puede que ese pueblito ya tenga energía, pero hay muchísimos que no la tienen y tal vez el gobierno no está haciendo nada en este momento por suplir esas necesidades, ¿sí? Y no solo correcto. esas necesidades, sino que, digamos, acá en la ciudad también se necesitan suplir varias necesidades y el gobierno realmente no, No lo si hace. no es, y si no es porque, digamos, nosotros estamos pagando por eso, entonces tal vez no tendríamos muchos, digamos, de los servicios públicos que tenemos. Ujú. Sí, es increíble, por ejemplo, el cobro doble de servicios, el cobro elevado y entonces el proceso para reclamar es pague y después reclame, pero ¿cómo va a pagar una factura de 1.000.000 de pesos y después pueda reclamar? ¿Cómo hay zonas aquí mismo, cercanas, o sea, en Bogotá, donde uno ve las facturas y dice acueducto y alcantarillado? Y alcantarillado no hay, porque los tubos están por fuera, o sea, no hay alcantarillado. Entonces es una situación bastante compleja. Bueno, muy bien. Tengo, para cambio de tercio, esperaría, digamos, que todos estuvieran ya bien con respecto a sus trabajos. Lo que me escribiste, Marcelita, frente a la población del Cauca, a la comunidad indígena del Cauca, me parece bien el cambio de tercio por ahí. La estuve revisando y tienes bastante información. Puede ser muy interesante. Desde el Bajo Cauca, ¿no? Es de los Emberá cativos. Sí, profe, pues es que, digamos, estaba mirando como ese tema, pues por lo que tú, o sea, me dejaste pensando anoche cuando dijiste que sí, la fundación tenía como una personería jurídica, ¿fue que me Correcto. dijiste? Sí, personería jurídica para funcionar. Ajá. Entonces, pues la chica me dice que la fundación pues sí está registrada, pero entonces como que yo veo que de pronto no me puede dar toda la información que necesito. Entonces, Exacto. pues yo dije, entonces, ¿qué tal de pronto me salga con que no me puede colaborar? Y como tú dijiste, por internet no se puede conseguir mucha información, entonces quedaría sin trabajo, o sea, sin hacer nada. Entonces me puse a pensar en un tema adicional, pues por si Sí. pasaba eso. Qué bueno, qué dicha. Me parece muy bien. Bueno, pues. Bueno, pues chévere. Alison, ¿estás por ahí? Alison, Alison. A mí me va a tocar hacer algo y es poner asistencia a los que abren la cámara, porque a los que están ahí con la foto, yo sé que por ejemplo Jonathan está, Profe, pero qué pena, tiene es que inconvenientes con el tenía internet el ahí celular grave. lejos, Ah, ya, ok, bueno, bien. Entonces, pero ya la prendo. ok. Me estaba poniendo el buzo en la pijama. Lo que me pasas de huellita roja, no lo encuentro tan fuerte como huellitas Luna Sofía. Ah, Sí, sin embargo, podría llegar a ser, si hicieras un trabajo más amplio con respecto a este tema. No sé, busca información. Yo estuve buscando acerca de Luna Sofía, tiene bastante.
más no lo suficiente. No sé, digamos, Yo está la, la página web y están las adopciones, hay unas categorías ahí que no tienen, digamos, como información, pero eso no es suficiente para poder, digamos, tratar de arreglar una problemática. Piensa que vas a trabajar filosóficamente desde el punto de vista de una problemática de carácter social. En este caso, pues yo les he dicho mucho que si van a trabajar con fundaciones de mascotas y todo eso, amplíen el concepto para que pueda generarse educación, crecimiento, conocimiento, un cambio de actitud a partir de una estrategia comunicacional que se va a implementar que beneficie de forma final a las mascotas. Entonces, no sé qué opinas. Sigue, por favor. listo, profe. Pero me ibas a decir algo, di, por favor. No, no, es que cuando te iba a mencionar, estabas hablando de huellita roja y después te iba a mencionar de la otra y ya, pues me quitaste la palabra. Ah, ok, perfecto. Sí, es que yo vi las dos y entonces obviamente la de Luna. Ah, no, sí, lo que te iba a decir era que pues puedo conseguir pues más información ya con alguien de, pues que está, no sé si como tal con la muchacha con la que empezó, pero ya tengo un contacto por parte de una conocida. Ok. Bueno, y en términos de desarrollo, ¿qué vas a conseguir? Sí, Ah, no, no, no sé cómo tal bien, pero sí, obviamente pues el chiste es conseguir pues alguna colaboración o pues como su merced decía, como, como un avance para los animalitos en sí. sí, es que ahí es a donde vamos. O generamos conciencia, ayuda, porque pues no es el mismo, no es el solo hecho de la visualización de los problemas, sino que tiene que haber un tema profundo que amerite tocar fibras que seguramente con nuestro trabajo van a tener algún tipo de solución. Por eso es que ahora voy a Yo dejar el creería video. que sí, más bien como generar conciencia y lo que su merced dice, tocar fibras, porque, bueno, en ayuda, pues, más que, no sé, pues llevar un bulto de comida, pues yo no, no podría hacer más, no sé si me hago entender. Entonces, más bien yo creo que sí, como generar conciencia. Obviamente, pues voy a indagar muy bien y pues, menos mal si conseguí pues como un buen contacto. Ajá, Entonces, lo más posible, pues que logre ir al lugar. Entonces, igual pues todo ok, este tema me gusta. listo. Entre otras cosas, la idea es que no termines tú, digamos, haciendo algún tipo de inversión. Tu inversión es estratégica y de pensamiento, de resto no más. Entonces, No, sí, no, y en caso de que yo llegara a generar alguna inversión, o sea, no sé, no me pesaría, o sea, sería como, no, o sea, son animalitos y los amo, entonces no. ok, bueno, bien. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Bueno, entonces voy a dejar acá. Voy a compartir los videos entonces, pero voy a dejar de grabar para que no tenga el inconveniente con el YouTube que me sancione, ¿no? Entonces, estrategia, identidad, cultura, problemáticas de orden social. Entonces, si piensan en ese trasfondo, pues obvio ese trasfondo los va a llevar a presentar muy buenos trabajos de comunicación para el desarrollo. Bueno, entonces si no hay preguntas, quisiera saber yo por acá si tienen alguna inquietud. No, bueno, si no hay preguntas, Profe, el otro video igual. que nos habías mostrado de él está en la página de la U. Sí, el de la entrevista, sí. Sí. Ajá, Ah, vale, gracias. sí. Lo que pasa es que ahí sí, él está hablando del papel del comunicador, más que todo. Este caso, este fragmento específico habla de ese perfil de comunicación para el desarrollo. Muy, muy interesante. Igual, se los dejé en la plataforma hoy.
Ahí está colgadito por si lo quieren revisar. Gracias, profe. Bueno, bueno, entonces continuamos mañana con la temática de la clase y ustedes avanzando. Recuerden que mañana tienen que tener muy concreto lo del trabajo. Y bueno, mañana será otro día. Feliz noche, Gracias, profe. profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias. Que puedan- Feliz noche, profe. Gracias. Chao. Chao.